En el presente video se hablará sobre los tipos de vendajes, para la materia de Socorrismo 1, por la alumna Nadia Rubí Moreno Fernández. Para esto es necesario conocer primero qué son los vendajes. Los vendajes son los refuerzos o contenciones que se realizan con un material indicado para ello, con el fin de envolver una extremidad o alguna otra parte del cuerpo que ha sido lesionada. En los primeros auxilios normalmente se utilizan en casos de heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones. Los vendajes tienen diversas aplicaciones. Entre ellas están limitar el movimiento de la parte afectada, fijar apósitos, fijar férulas impidiendo su desplazamiento, facilitar sostén a alguna parte del cuerpo, comprimir una parte del cuerpo, fijar en su sitio los aparatos de tracción, favorecer el retorno de la circulación venosa de las extremidades o moldear zonas del cuerpo, especialmente los muñones de amputación. También existen diversos tipos de vendajes, entre ellos el blando, normalmente utilizado para sujetar un apósito, el compresivo, utilizado para favorecer el retorno venoso, el rígido para inmovilizar alguna zona, el suspensivo para sujetar y el protectivo, como su nombre lo indica, para proteger. Para realizar los vendajes existen diferentes técnicas, entre ellas la circular, normalmente utilizada para fijar apósitos, la técnica en espiral o en espigas, ambas utilizadas para generar compresión y favorecer el retorno venoso, la técnica en 8 para dar soporte a la zona vendada, normalmente utilizada en articulaciones, la técnica de venda recurrente o en muñón, utilizada normalmente para las amputaciones, y la técnica de cabeza, también llamada capelina. Antes de conocer los tipos de vendaje, es necesario saber cuáles son las recomendaciones generales en la colocación de cualquier vendaje. Entre ellas está el no utilizar vendas húmedas, ya que estas al secarse pueden encogerse y apretar más de lo deseado. También se recomienda utilizar el tamaño adecuado de venda. El profesional siempre debe situarse del lado que se va a vendar. También debe de colocarse a una altura adecuada para aplicar correctamente el vendaje. Es importante considerar la posición anatómica. Esto se refiere a la posición en la cual se va a colocar el miembro vendado. Si es en una articulación, esta debe estar flexionada a un ángulo de 90 grados. También siempre debe cubrirse 2/3 de la vuelta anterior en cada vuelta que se dé en el vendaje, dejando al descubierto el tercio restante. Se debe colocar la venda siempre en un diámetro de menor a mayor en la extremidad, o de distal a proximal. También es importante siempre iniciar con una vuelta circular o 2 para generar un candado y terminar también con vueltas circulares. Nunca se debe de soltar la venda durante el proceso, sobre todo en los vendajes compresivos, para poder asegurar la presión aplicada. El primer vendaje es el vendaje en espiral. Este tiene el propósito de favorecer la circulación, es decir, favorecer el retorno venoso. Puede utilizarse si se tiene una lesión en la extremidad, como puede ser una lesión cortante, abrasiva e incluso en el caso de fracturas. O también puede utilizarse si simplemente se desea favorecer el retorno venoso. ¿Cómo se realiza? Primero tenemos que realizar el candado o anclaje. Para esto damos una primera vuelta en la cual dejamos 1/3 de la venda libre, el cual plegaremos hacia arriba para cubrirlo en la segunda vuelta. Una vez hecho esto, queda listo lo que es el candado, y en las vueltas siguientes debemos realizarlas un poco en diagonal hacia arriba, continuamente buscando cubrir 2/3 de la vuelta anterior, dejando libre el último tercio. Se realiza este proceso continuamente hasta cubrir por completo la extremidad. Es importante recordar que tanto al inicio como al final del vendaje se deben de realizar vueltas circulares, por lo cual al cubrir por completo la extremidad que se desea vendar se dan vueltas circulares y se fija la última porción de la venda. El siguiente vendaje es el vendaje en espiga.
Este también tiene el propósito de favorecer el retorno venoso mediante la compresión. Es el vendaje de compresión por excelencia. Se utiliza en los mismos casos que el vendaje en espiral, o simplemente si se desea generar algún tipo de compresión. ¿Cómo se realiza? Iniciamos realizando el candado o anclaje. Una vez realizado este, la tercera vuelta se hará en diagonal hacia arriba, regresando en diagonal hacia abajo. Se repite este proceso continuamente, buscando cubrir 2/3 de la vuelta anterior, dejando expuesto 1/3. Al cubrir de esta manera en su totalidad la extremidad, se podrá apreciar el efecto de espiga. Es importante no soltar la venda durante el proceso para poder realizar la compresión deseada. Realizar una vuelta circular al final y fijar la porción final de la venda. Vendaje en 8 para el tobillo. Su propósito es limitar el movimiento y reforzar los ligamentos del tobillo. Puede utilizarse ante cualquier herida o lesión en esta zona. ¿Cómo se realiza? Para este vendaje tenemos que asegurarnos que el tobillo esté en un ángulo de 90 grados. Se inicia realizando el candado o anclaje en el tobillo. Una vez realizado, la tercera vuelta deberá ser un cruce en diagonal por la parte anterior hacia el pie. Se dan 2 vueltas en el pie para asegurar el vendaje y se regresa hacia el tobillo con otro cruce en diagonal, perpendicular al cruce inicial. Se da media vuelta y se cruza nuevamente hacia el pie y se cruza nuevamente hacia el tobillo. Se repite este proceso continuamente. Una vez que se termine la venda, se dan vueltas circulares y se fija la porción final de la venda. Se puede apreciar en la parte anterior el cruce característico de la venda en 8. Vendaje en 8 para rodilla. Su propósito es limitar levemente la extensión de la rodilla, generando un reforzamiento posterior en la misma. Puede utilizarse ante cualquier herida que involucre esta articulación. ¿Cómo se realiza? Para esta, de igual forma, tenemos que asegurarnos que la rodilla esté en un ángulo de 90 grados. Iniciamos realizando el candado o anclaje en el extremo distal. Una vez realizado el anclaje, en la tercera vuelta tenemos que realizar un cruce por la parte posterior a la rodilla. Y en la parte proximal realizaremos 2 vueltas para asegurar el vendaje, regresando de igual forma por la parte posterior en un cruce contrario al inicial y regresamos nuevamente de la porción distal a la proximal con cruces. Se realiza esto de manera continua y una vez que se termine el vendaje se realizan vueltas circulares y se fija la porción final de la venda. Es importante apreciar en la parte posterior de la rodilla el cruce característico del vendaje en 8, que es el cual estará realizando el reforzamiento posterior. Vendaje en el codo. Su propósito es la limitación del movimiento para generar una posición de descanso en esta articulación. Se puede realizar ante heridas que involucren la articulación del codo. ¿Cómo se realiza? Primero hay que asegurarse que la articulación del codo esté en un ángulo de 90 grados. Se procede a realizar lo que es el candado o anclaje inicial en la porción distal de esta articulación, es decir, en el antebrazo. Una vez realizado el anclaje, se procede con un cruce en diagonal por el pliegue del codo. Se realizan 2 vueltas en el brazo para fijar el vendaje y se regresa en diagonal hacia el antebrazo nuevamente, realizando a continuación solo una vuelta y cruces continuos, alternando del antebrazo hacia el brazo. Una vez finalizado el vendaje, se realizan vueltas circulares y se fija la última porción de la venda.
Una variante del vendaje del codo consiste en realizar inicialmente el anclaje o candado en el tercio medio del brazo. Una vez realizado este, la tercera vuelta se dirigirá en diagonal al ángulo de 90 grados hacia el antebrazo, de la manera que se puede apreciar en pantalla. Una vez en el antebrazo, se realizan 2 vueltas para asegurar el vendaje y se regresa de igual forma, pero por el lado contrario hacia el brazo. Se realiza a continuación una vuelta y se regresa en diagonal hacia el antebrazo nuevamente. Se realiza de nuevo una vuelta y se regresa en diagonal hacia el brazo. Se repite esto continuamente. Una vez terminada la venda, se realizan vueltas circulares y se fija la porción terminal de la venda. Se puede comprobar la efectividad del vendaje pidiendo al paciente que deje caer el brazo, y este debe mantenerse en la misma posición. Vendaje pelpeo o vendaje de hombro. Su propósito es inmovilizar la articulación glenohumeral o el hombro. Puede utilizarse ante cualquier herida o lesión en esta articulación. ¿Cómo se realiza? Para este vendaje se tiene que tener realizado con anterioridad un vendaje en el codo. Una vez ya realizado este, se le pide al paciente que coloque su brazo de esta manera y que levante el brazo contrario. Se busca que esté pegado el brazo al tórax, ya que se darán vueltas con el brazo pegado al tórax en contorno a ambos. Se dan vueltas continuamente, buscando fijar el brazo al tórax. Una vez terminada la venda, esta se puede fijar ya sea con cinta o con los broches. Se necesitará otra venda pequeña adicional, la cual deberemos doblar a la mitad de forma simétrica. Colocaremos la venda alrededor de nuestra muñeca de esta manera. Tomaremos los extremos que caen y bajaremos lo que quedaba sobre la muñeca para generar este espacio. Introduciremos la mano del paciente y rodearemos con la porción restante su cuello. Después, con la parte que queda suelta, se realizarán 2 nudos en la parte media del antebrazo para que sirva de soporte para el brazo y este no quede colgando. De este modo le servirá de descanso a la articulación y quedará también fijado lo que es la articulación del hombro. Otra variante de este vendaje consiste en hacer inicialmente 2 vueltas en la cintura del paciente. Se le pide que coloque el brazo de la manera que se aprecia en pantalla, para posteriormente, en la tercera vuelta, rodear por adelante el brazo y terminar yendo hacia el hombro. Una vez en el hombro, se regresa en diagonal hacia la cintura. Se repite esto continuamente para fijar el brazo al tórax. Una vez terminado el vendaje, se fija la porción final de la venda. Vendaje en muñeca.
Su propósito es limitar el movimiento y reforzar los tendones de esta articulación. Puede utilizarse ante cualquier herida o lesión en la articulación. ¿Cómo se realiza? Para esto se iniciará realizando el candado o anclaje en la muñeca. Una vez realizado este, se procede a hacer un cruce en diagonal hacia la mano. Se dan 2 vueltas para asegurar el vendaje y se regresa en diagonal hacia la muñeca. El cruce dependerá del lado de la lesión, si ya sea en flexión palmar o en extensión palmar. Se realizan los cruces continuamente. Una vez terminado el vendaje, se realizan vueltas circulares y se fija la porción final de la venda. En este vendaje es importante comprobar la circulación, para lo cual se puede comparar la coloración con la otra mano y realizar la prueba de llenado capilar, el cual debe ser menor a 3 segundos. Vendaje en 8 para clavículas. Su propósito es generar estabilidad en las clavículas, liberándolas de presión al mantener a la persona erguida. Se puede utilizar ante cualquier lesión o fractura de la clavícula. ¿Cómo se realiza? Para esto hay que mantener a la persona en posición erguida. Se inicia en la parte de arriba del hombro, dando 2 vueltas iniciales como candado. Una vez realizadas estas 2 vueltas, en la tercera vuelta se realiza un cruce en diagonal hacia el hombro contrario. Se realizan nuevamente 2 vueltas para asegurar el vendaje y se cruza en diagonal hacia el hombro inicial. De aquí en adelante se realiza solamente una vuelta y los cruces continuamente. Al terminar el vendaje, se fija la porción final de la venda. Y en la parte posterior podrá apreciarse el cruce característico del vendaje en 8. Vendaje recurrente o vendaje de muñón. Su propósito es disminuir el volumen del muñón, reducir el edema, facilitar el retorno venoso y tonificar el tejido flácido. Se utiliza en amputaciones. ¿Cómo se realiza? Se realiza inicialmente el candado o anclaje. Una vez realizado este, se coloca el dedo de esta manera para realizar un pliegue hacia la parte anterior de la amputación. En el extremo de abajo se coloca el dedo de la misma manera para realizar el mismo pliegue de regreso. Se repite este proceso hasta tener 3 pliegues. Después se coloca el dedo y se realiza un pliegue para hacer vueltas circulares similares a las del inicio. Se vuelve a colocar el dedo para realizar ahora pliegues en las partes lateral y medial. Se realiza de igual forma 3 pliegues. Una vez realizados estos 3 pliegues, nuevamente se realizan vueltas circulares para fijar todos los pliegues. Y por último se fija la porción final de la venda. Vendaje capelina o vendaje en cabeza. Su propósito es ejercer una función protectora de sujeción y compresiva en la cabeza. Puede utilizarse ante cualquier herida o lesión en la cabeza. ¿Cómo se realiza? Primero se hace el candado o anclaje con 2 vueltas alrededor de la cabeza. Posteriormente se realiza un pliegue
por la línea media del cráneo hacia la parte posterior, pidiendo la ayuda del paciente colocando su dedo al centro de su frente. Nosotros colocamos nuestro dedo en la parte posterior para realizar el mismo pliegue de regreso. Se repite este proceso buscando que los pliegues cubran simétricamente y en su totalidad el cráneo. Una vez cubierto por completo el cráneo, se realizan nuevamente vueltas circulares para fijar todos estos pliegues. Al finalizar, se fija la porción final de la venda. Es importante cuidar la comodidad del paciente con sus orejas y buscar que éstas no queden por dentro de la venda. Para comprobar que se realizó correctamente este vendaje, se puede retirar la venda y debe de quedar con el aspecto de un gorro, sin deshacerse. Vendaje para la aplicación de férula. Su propósito es la fijación e inmovilización de la extremidad. Se puede utilizar cuando se considere necesario la aplicación de alguna férula. ¿Cómo se realiza? Para esta se debe de tener anteriormente ya realizado un vendaje de espiga o en espiral que cubra la extremidad. A los laterales de estos se van a colocar las férulas. Es importante recordar que estas pueden ser de cualquier material menos metálicas para evitar conducción eléctrica, lo cual puede conllevar un riesgo. Se colocan las férulas al lateral de la extremidad y se procede a realizar un vendaje similar al vendaje en espiral. Se realiza este vendaje hasta cubrir en su totalidad la extremidad en la cual se quiere colocar la férula. Y una vez terminando se realizan vueltas circulares y se fija el extremo final de la venda. Es importante que las férulas sean del tamaño apropiado a la extremidad que se desean aplicar. Con esto se concluye una breve explicación acerca de los principales tipos de vendajes.